El nuevo marco jurídico de la subcontratación entre luces y sombras, una actividad organizada por el doctor Alfredo Sánchez Castañeda, a quien también tendremos como moderador. Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, doctor en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social por la Université de París II, investigador titular C de tiempo completo, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3 y autor de diversos artículos en materia de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, publicados en revistas y libros nacionales y extranjeros. La doctora María Ascensión Morales Ramírez, doctora y maestra en Derecho, otorgados con mención honorífica por la UNAM, como profesora de carrera titular C de tiempo completo, con definitividad en el área de Derecho Social, imparte clases en la Facultad de Derecho de la UNAM, de Derecho de la Seguridad Social, Derecho Procesal del Trabajo y Forense Laboral y de la Seguridad Social. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Ha impartido cátedra en diversas universidades, tanto a nivel licenciatura como de maestría. Es conferencista en diplomados, congresos, cursos y talleres en materia de Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Actualmente es la secretaria ejecutiva de la Junta de Gobierno de la UNAM. Y el doctor Carlos Reynoso Castillo, licenciado en Derecho y profesor por oposición de Derecho del Trabajo desde 1980 por la Universidad Autónoma Metropolitana, doctor en Derecho por la Universidad Sorbona, París I, Francia, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3, profesor invitado al Instituto Internacional de Estudios Laborales en Ginebra, Suiza, y autor de más de 70 artículos publicados en revistas especializadas en materia laboral en México y en el extranjero. Bienvenidos. Muy bien, muchas gracias. Muy bienvenidos todos, todas las personas que nos acompañan en la presente mesa de discusión con un tema que sin duda es muy importante para el país, dado el alcance que ha llegado a tener la subcontratación. Paradójicamente es una figura que debería de ser excepcional y especializada en las empresas, y llegamos al extremo de que era la regla en cómo se contrataba a las personas a las personas en una relación laboral. Una figura que ha sido muy discutida y polémica, que estuvo presente antes de regularse. La figura aparece con una reforma que se hace a la Ley Federal del Trabajo en el 2012, si no me equivoco, pero la figura ya existía, ya tenía muchos años de existir entre nosotros. Hubieron varias regulaciones, paradójicamente la última fue la laboral, pero el Seguro Social de alguna manera empezó a regular la subcontratación desde lo que le compete. También sucedió lo mismo con el caso del sistema de administración tributaria, que empezaba a ver la existencia de estos contratos, de estas relaciones laborales que pues, evidentemente implicaban pagar contribuciones, y al final se apareció el derecho del trabajo en el 2012. Afortunadamente, a partir del 2012 hasta el día de hoy, ya se ha tratado de ver el tema de manera integral, porque ya se discuten las vertientes fiscales, las vertientes de seguridad social, las vertientes laborales, e incluso en algún momento se vio su posible, pues la posible figura de delincuencia organizada cuando se realizaban pues, prácticas indebidas en materia de subcontratación. Hemos avanzado por muchos proyectos, como yo les comentaba, en el 2012, en el 2018 hubo una propuesta de reforma en donde se pretendía hacer aún más flexible y permisiva la subcontratación, una reforma que afortunadamente no pasó. El año pasado también se
presentó otro proyecto que pues tenía buenas intenciones en materia de subcontratación, pero con algunas deficiencias quizás importantes y falta de consensos también que no permitieron avanzar. Ahora tenemos una reforma, como yo les comento, integral, que toca varios aspectos que vamos a tener la oportunidad que sean comentados por los dos expertos que tenemos aquí con nosotros, el doctor Carlos Reynoso Castillo y la doctora María Ascensión Morales. Se trató de hacer una reforma integral que tiene, como lo señalamos nosotros en nuestra exposición, tiene, o como se infiere del tema de la mesa, tiene algunas luces y sombras que sería importante, o que es importante que sean comentadas. Así que sin mayor preámbulo, acordamos que primero se abordara el tema que tiene que ver con el derecho del trabajo. En ese sentido va a tomar el uso de la palabra el doctor Carlos Reynoso Castillo, ampliamente conocido por todos ustedes, quizás uno de los mayores conocedores en materia de subcontratación, por lo que ha escrito sobre el tema y por lo que le ha tocado practicar en el foro jurídico. El doctor, como ya lo dijo Natalia Ramos, es becaria de nuestro instituto y que se incorpora en esta labor que tiene el Instituto de Investigaciones Jurídicas de formar recursos humanos. Es egresado de la Universidad de la Sorbona de París. Una amplia trayectoria en el foro laboral, así que sin más preámbulo, como ya lo comenté, le vamos a dar el uso de la palabra al doctor Carlos Reynoso, no sin antes agradecerle que nos permita, que nos acompañe en esta mesa de discusión. Doctor Reynoso, adelante, por favor. Muy buenas tardes. Quisiera, obviamente, en primer término, pues agradecer al Instituto de Investigaciones Jurídicas el permitirnos estar esta tarde con ustedes y de manera muy particular y destacada al doctor Alfredo Sánchez Castañeda, quien nos ha convocado para compartir con ustedes estas reflexiones. Y también, por supuesto, la oportunidad de compartir esta tarde la sesión con la doctora María Ascensión Morales, con quien, aparte de distinguirme con su amistad, pues la identificamos en México como una de las más importantes expertas en este momento en materia social y de manera particular en materia de seguridad social, donde, por cierto, pues también venimos saliendo y entrando de nuevos debates que muestran este momento particularmente complejo en el que vive nuestro país, en este intento, digamos, de transformación del sistema jurídico en general y del sistema jurídico particular. Bien, yo quisiera, si me permiten, esta tarde compartirles lo que pudiéramos denominar una especie de lectura de las consideraciones que aparecen en esta reciente reforma a la Ley Federal del Trabajo en materia de subcontratación, para lo cual he simplemente diseñado algunas láminas que lo único que buscan es ponerles enfrente el texto jurídico de los diferentes aspectos que involucran esta reforma en el terreno propiamente laboral. Se trata de una serie de elementos que buscan, como veremos esta tarde, pues yo diría, enfoque diferente para abordar este mecanismo de contratación, no solamente entre empresas, sino frente a los trabajadores, que ha venido a cuestionar, yo diría, severamente las formas y conceptos tradicionales a los cuales estábamos acostumbrados hace muchos años para abordar el tema de las relaciones obrero-patronales, no solamente en México, sino en el mundo. Se trata de un fenómeno que no es exclusivo de nuestro país, sino que como parte tal vez de esta evolución y momento por el cual atraviesan las economías
en el siglo XXI, las empresas, la economía regional e internacional, pues se dieron a la tarea de buscar nuevos mecanismos que les permitieran insertarse de la mejor manera en la competencia nacional, regional e internacional. Y es en ese contexto donde la subcontratación, que si bien es cierto, algunos expertos la ubican desde décadas atrás, empezó a cobrar una importancia cuantitativa creciente, al grado, como ya lo señalaba el doctor Alfredo Sánchez, pues pasó a convertirse en el mecanismo prácticamente estelar, si no es que el más importante, al cual recurrían las empresas para allegarse de las plantillas de trabajadores en las mejores condiciones posibles, con el argumento y con el pretexto de ser competitivas. Y en ese afán de insertarse en una economía cada vez más abierta, pues es que se llegaron a excesos en los cuales se iba alejando de manera progresiva los derechos de los trabajadores y llevado con ello las obligaciones en materia de seguridad social y también los aspectos fiscales. Entonces, se trata sin duda de un tema de gran actualidad que vale la pena situar en ese contexto antes de entrar a la lectura y al comentario de las novedades que trae en el caso de México la nueva Ley Federal de Trabajo. Nosotros creemos que hay muchas formas de explicar la evolución, digamos, que ha tenido el derecho del trabajo las últimas décadas, digamos, en el caso de nosotros, de los 100 años para acá, de 1917 a esta reforma trascendente, parcial pero importante del artículo 123 en 2017 y su posterior reglamentación en 2019, creo que hay varias formas de estudiar esa evolución, pero una de ellas ha sido esta búsqueda incansable del derecho del trabajo, de tratar de capturar y de reflejar en los textos legales las novedades que van apareciendo en los mercados de trabajo y en la economía. Y nosotros creemos que la subcontratación precisamente es un buen ejemplo de las grandes y graves dificultades que ha venido enfrentando y que está enfrentando el derecho del trabajo para diseñar un marco jurídico que sea vigente, que sea funcional y que regule aquellos fenómenos laborales que están apareciendo. En ese sentido, pues este intento del Estado mexicano de regular este tema, pues debe ser visto como esta parte de una etapa nueva en esta evolución para regular estas nuevas realidades del mundo del trabajo con, como lo dice el título de esta tarde de nuestras intervenciones, con luces y sombras, porque si bien es cierto, hay este ánimo muchas veces optimista de que estamos ante una norma jurídica que pretende, por lo menos formalmente, superar las deficiencias de la anterior, por desgracia, muchas veces esas nuevas normas, y tal vez estemos ante una de ellas, avanza en ciertos aspectos, pero hay algunos otros que por desgracia no han sido del todo superados. Esto pues no es una cuestión exclusiva de nuestro país. Creo que la misma OIT hace algunos años, desde los años 90, planteó la posibilidad de avanzar hacia la adopción de un convenio internacional referido a fenómenos como este. Por desgracia y por diversas razones, este esfuerzo internacional no se pudo concretar y a lo más que se pudo llegar fue a la adopción de una recomendación internacional que pretende poner luz sobre esto que se llama las situaciones laborales encubiertas, que es una forma elegante de decir que hay muchas cuestiones laborales en la práctica que han evadido total o parcialmente la aplicación del derecho del trabajo. Creo que en el caso concreto de la regulación del outsourcing o de la subcontratación en México, pues asistimos a un debate
que enfrentaba por lo menos a dos posiciones radicales, como muchas cosas hoy en día en nuestro país, un planteamiento de eliminación total de la subcontratación frente a una posición más mesurada, tal vez, que planteaba una regulación del mismo. Y yo creo que frente a este debate, del cual tenemos reflejos concretos en América Latina, esta reforma que ahora estamos comentando, pues intenta, ya veremos con los años por venir qué tan exitosa sea, pero pretende no tomar partido frente a esos dos debates e intenta en un ejercicio de un equilibrio riesgoso, diría yo, de situarse en medio del debate frente a la posición extrema de prohibición y eliminación total hacia una idea de permisión relativa y tratando de plantear una solución salomónica, intermedia, que pues por lo mismo puede ir en una ruta en la cual pudiera en un momento dado caer en cada uno de los extremos. Hay que recordar cómo esta etapa en la regulación de la subcontratación en México no es nueva, ya lo planteaba el doctor Alfredo Sánchez. Venimos, yo diría, de lo que podríamos considerar una evolución que podríamos ubicarla en 4 grandes etapas, empezando por aquella primera en donde no había prácticamente ninguna regulación expresa y directa de la subcontratación en México. Se pasó a una segunda etapa más cercana en el tiempo, en donde el Estado mexicano respondió de una manera, yo diría, desarticulada, en donde primero se lanzaron regulaciones desde el punto de vista de la seguridad social, luego en el terreno fiscal y después algunos esbozos en materia laboral. Ya después pasamos a una tercera etapa que yo diría la podríamos ubicar en el año 2012, en donde se incluyeron estos artículos 15 a la Ley Federal del Trabajo, una regulación que en su momento creímos que podía ser funcional, pero que a la vuelta de unos pocos años nos dimos cuenta que estaba llena de ambigüedades y llena de pequeñas dificultades que impedían su aplicación práctica. Y llegamos a esta etapa que empezamos a vivir en estos días, en donde se abandona esa propuesta de regulación del 2012 y se sugiere un enfoque diferente que yo diría tiene 2 características poco comentadas, pero que me parece aparecen y se muestran a una lectura cuidadosa de la reforma. Es una etapa que se caracteriza por varias cosas que ya comentaremos a más detalle a continuación, pero que tiene, me parece, 2 grandes marcos a partir de los cuales uno se puede aproximar a esta reforma. Uno de esos marcos o ejes, si le quieren llamar, a partir de los cuales se construye esta reforma, es que busca refugiarse el Estado mexicano en el derecho administrativo del trabajo y desde ahí diseñar una figura de la subcontratación donde está ausente la regulación estrictamente laboral del tema. Es decir, el eje articulador que desde nuestro punto de vista debiera ser la base de construcción de un sistema de subcontratación es la protección de los derechos de los trabajadores. Y ese tema como eje central está en buena medida ausente de la discusión y de la regulación que hoy tenemos enfrente. Entonces, por un lado, derecho administrativo y por otro lado, una cosa que es no solo ambigua, sino que yo diría probablemente peligrosa, que es construir un marco jurídico laboral acudiendo a los vecinos de otras áreas del derecho para que nos presten conceptos que no somos capaces en el derecho del trabajo de construirlos. Acudir a la ley del mercado de valores, acudir al derecho privado, acudir a otras ramas del derecho para construir el marco jurídico de la subcontratación puede crear una serie de confusiones que precisamente no son propias de una construcción exclusiva del derecho
del derecho del trabajo. Esta reforma tiene como foco de atención, o como dirían algunos, el campo de aplicación, que son aquellas personas que participan en estos esquemas que algunos llaman de triangulación, en donde, según el INEGI, están involucrados aproximadamente poco más de 4,5 millones de personas en nuestro país bajo esquemas de subcontratación. Es decir, estamos hablando de aproximadamente alrededor del 9% de las personas que trabajan en nuestro país, lo cual sin duda es una cantidad considerable, pero no es ni con mucho el campo de aplicación de los derechos laborales en nuestro país. No quiero con esto demeritar la atención que tiene el tema hoy en día en México, pero me parece que también cuantitativamente hay que tener claro de quiénes, por lo menos en los números, estamos hablando. Y el resto de la gente, pues navega todavía con las dificultades de un derecho del trabajo que no acaba de darles cobijo como se supone les iba a dar, según se nos contó a lo largo del siglo XX. Yo diría, y aquí me refugio en el paraguas académico, yo parto de una hipótesis con la cual quisiera entrar a comentar algunos detalles de la reforma, y esta hipótesis la podría plantear en los términos siguientes. Creo que efectivamente estamos ante un nuevo enfoque para abordar la subcontratación, pero este enfoque me parece que hereda y mantiene algunas de las ambigüedades que tenía ya la reforma de 2012, y que esa falta de claridad y precisión en algunos de los conceptos que trae el nuevo modelo de subcontratación en México puede, con los años, mostrar cierta fragilidad que impida su aplicación práctica y que logre el objetivo de protección que se supone debiera tener una norma inmersa e incluida en la Ley Federal del Trabajo. Son, creemos nosotros, varios temas que estarían involucrados en una posible agenda de discusión de la subcontratación. Si la diversidad temática es muy amplia, sin embargo, yo he seleccionado 10 puntos a partir de los cuales quisiera explicar la reforma. Es simplemente coincidencia que sean 10 puntos, puede haber otros, pero estos puntos centrados exclusivamente en el derecho del trabajo y de manera particular en la Ley Federal del Trabajo, donde, insisto, quisiera yo proponerles hacer una lectura literal de los documentos y los textos que tiene ahora la ley y a partir de ellos hacer algunos señalamientos si ustedes no lo permiten. El primero de esos puntos es el tema del concepto. No tenemos en la reforma un concepto de subcontratación y a veces los académicos nos sentimos huérfanos y buscamos un concepto. Acá pues vamos a perder el tiempo porque no hay un concepto de subcontratación. En ese sentido, creo que la ley en estos temas del 2012 tenía una virtud de hacer un intento de conceptualización de la subcontratación. Este artículo 15A, pues se acercaba a lo que era un contratista, lo que era un contratante, lo que eran las características del nexo entre ellos frente a los trabajadores, pero se decidió que por el momento pues no conviene incluir un concepto ni siquiera cercano a la subcontratación. Y esto en algunos países se consideró conveniente. Pienso en el caso de la legislación uruguaya, en donde se distingue con claridad lo que es una subcontratista, un intermediario, la empresa administradora de mano de obra, y México, digamos, en el contexto por lo menos latinoamericano, se aleja en un primer momento de esta forma de regular la subcontratación, alejándose, como lo acabo de señalar, de modelos como el uruguayo, en donde hay una conceptualización de las variantes cercanas a la subcontratación y asumiendo la posibilidad de que haya una regulación
de las empresas suministradoras de personal, que parece haber sido una de las preocupaciones principales en el legislador de este año. Entonces, se aleja de modelos como el uruguayo, pero yo diría, se acerca de modelos como el ecuatoriano, ¿no? Un modelo que navega en la ambigüedad, en donde de manera ostentosa se dice se prohíbe la subcontratación, pero después del punto y seguido encontramos un intento de reglamentación de lo que es la subcontratación. Creo que este modelo en el cual se inscribe ahora nuestro país, pues va en esta dirección en donde se va del discurso de la prohibición para hacer un intento de regulación de la subcontratación o cierto tipo de subcontratación que cae en la permisividad, en la permisión. Digamos que la virtud que pudiera tener este nuevo modelo es dejar más o menos claro qué sí se podría y qué no se podría en una primera impresión del tema. Un segundo aspecto que quisiera yo comentarles, y ahora aquí transcribo lo que dice la ley sobre el tema, es lo relacionado con el objeto de la subcontratación. La idea acá es tratar de identificar qué se puede y qué no se puede subcontratar. Y aquí también teníamos una polarización en el debate que iba de la visión, digamos, liberal, donde todo se puede subcontratar, a una visión mucho más restrictiva, donde se dice esto sí y esto no se puede subcontratar. El debate se centró mucho en esta idea de la cual hablaremos un poquito más adelante, donde lo que sí se puede o no subcontratar no lo tenemos que ubicar en el respeto de los derechos de los trabajadores, sino más bien en el objeto social. Esta expresión con un alto grado de ambigüedad que cuando platicamos con los civilistas, pues ni ellos lo entienden. Yo espero que los laboralistas lo tengamos muy claro, pero que se retoma en la ley una idea que es el objeto social de la empresa como el eje central a partir del cual se construye una propuesta de regulación de la subcontratación. Entonces, la forma de regular aparece ahora en estos dos artículos de la Ley Federal del Trabajo, donde por un lado, pues se plantea esta prohibición expresa de la subcontratación de personal, dando una definición de lo que eso significa, esta posibilidad de que una persona física o moral proporcione o ponga a disposición trabajadores propios en beneficio de otra. Esta idea, pues, tiene una historia relativamente reciente. En los últimos, yo diría, por lo menos 10 años en México, hubo algunas tesis, no jurisprudencia, pero sí tesis de algunos colegiados que plantearon bajo un discurso, digamos, hermético, coherente, reflejar en las normas aquella idea de que el trabajo no es una mercancía, ¿no? Y esta idea, pues, aparece con esta paternidad, yo diría, del nuevo artículo 12 de la Ley Federal del Trabajo, en donde, pues, si algo hay que prohibir es la subcontratación de personal, ¿no? Y bueno, esta idea ahora aparece plasmada en este artículo de la Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, creo yo que es un mensaje relativamente claro, pero que no está, digamos, exento de ciertas ambigüedades, ¿no? Porque, como ustedes pueden ver, uno de los elementos de esta prohibición es que sean trabajadores, los involucrados en el tema, que sean puestos a disposición o proporcionados en beneficio de otra empresa. Y aquí es donde empieza uno a cuestionarse qué significa, por ejemplo, proporcionar trabajadores, qué significa poner a disposición de sus trabajadores que beneficien solo a una de las dos partes. La respuesta, por lo menos, no la tenemos en la Ley Federal del Trabajo actual y mucho menos en la jurisprudencia. ¿Qué significan estos mecanismos de colocar trabajadores
en otra empresa, no sabemos si de manera temporal, si de manera definitiva, qué son los trabajadores propios, que es proporcionar, como decía yo, que es poner a disposición. Y esta terminología no definida actualmente en la Ley del Trabajo, pues puede tener, como somos los abogados, diferentes lecturas que pueden diversificar las interpretaciones que en la práctica pueda tener un artículo que resulta ser, si no la columna vertebral, sin duda uno de los artículos más importantes en esta reforma, el que dice de manera tajante, queda prohibido. Si nosotros leemos este artículo 12, insisto, son interpretaciones, se trata entonces de que una hipótesis donde una persona moral proporciona a otra o pone a disposición trabajadores propios en beneficio de la segunda. Esta puesta a disposición o proporcionar, no sabemos si la empresa 1, por decirlo de alguna manera, mantiene un vínculo con los trabajadores. Pareciera que no. Es decir, una empresa A proporciona a la empresa B trabajadores y se desliga de los trabajadores. Ahí a lo mejor es otra figura que no tiene nada que ver con la subcontratación, más parecida eventualmente a la sustitución patronal, de lo cual hablaremos un poquito más adelante, pero valdría la pena leer frente el nuevo artículo 12 de lo que era el anterior artículo 15A. Es decir, el anterior artículo 15A planteaba un intento de concepto de la subcontratación en donde la empresa 1 mantenía el vínculo jurídico con los trabajadores, pero en los hechos laboraban para la empresa B. Esta hipótesis, digamos, la vieja subcontratación, la pregunta para mí ahora, ¿está prohibida en México a partir de esta reforma? ¿O es otro tipo de subcontratación que no estamos viendo acá, que sí está permitida? En fin, creo que no queda del todo claro estas hipótesis que pudieran dar variantes en el tema que nos ocupa. Por otro lado, en el artículo 13, pues se habla de esta prohibición de la subcontratación en servicios especializados o obras especializadas que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante y que preponderante de la beneficiaria de estos, siempre que el contratista esté registrado. Digamos que aquí, en el nuevo artículo 13, hay lo que podríamos denominar a lo que se aspira como el nuevo modelo de subcontratación permitida, el nuevo modelo de subcontratación legal. Esta nueva modalidad o este intento de modalidad de la subcontratación, pues tiene por lo menos, yo diría, 4 elementos. Cada uno de ellos con algunas dificultades que vale la pena comentar. Primero, lo ya ampliamente por los expertos platicado, que es el asunto de los servicios especializados o obras especializadas. Creo que ambas expresiones conservan un alto grado de ambigüedad y la idea de especialización pudiera también tener diversos significados. Esta forma de construir el concepto de especialización puede ser abordado con varias metodologías. Es decir, especializado respecto de qué, respecto de quién, respecto de toda la empresa o respecto de un proceso productivo o respecto de un producto. En fin, puede ser algo que no esté totalmente claro. El segundo elemento, que sería el que no formen parte del objeto social, pues acarrea, como ya lo decíamos hace rato, también una problemática nada fácil de dilucidar, porque basta con que nosotros hayamos tenido en las manos un acta constitutiva y nos vamos a dar cuenta que el objeto social, no tengo el dato de que siempre sea así, pero comúnmente se estila que pues se ponga una lista no limitativa de tareas o actividades directa o indirectamente conexas con un objetivo que tenga la empresa. Entonces, los objetos sociales, que habría que hacer un estudio de los mismos
me parece que no es necesariamente un ente tangible y que pueda uno identificar con relativa facilidad. Obviamente habría que irnos a la casuística para ver cuáles son los temas de un objeto social de una empresa. Lo cierto es que en la práctica, en el notariado, muestra cómo los objetos sociales no necesariamente son algo definido, claro, sino que por el contrario, la práctica de la redacción de los objetos sociales de muchas personas morales, pues aparecen como algo no totalmente definido, y esto pudiera representar un problema cuando nosotros digamos la subcontratación permitida es aquella que no forma parte o sí forma parte del objeto social. Yo creo que esta interpretación de lo que exista o no dentro de un objeto social no es tan sencillo y que va eventualmente a representar algunos problemas. El tercer elemento que plantea la subcontratación permitida es que no formen parte de la actividad económica preponderante. Esto no tiene, esta expresión, actividad económica preponderante, no tiene una definición, por lo menos en el derecho del trabajo. ¿Qué significa actividad económica preponderante? ¿Quién sabe? Y una vez más, como yo lo decía al inicio, habrá que acudir a otras áreas del derecho para ver en ellas qué significa la actividad preponderante. Y en el terreno fiscal, efectivamente, cuando uno se da de alta como persona física o persona moral en el SAT, le piden a uno que diga cuál es la actividad preponderante, ya sea que yo gane del 10 pesos los 8 por actividad de un despacho. En fin, necesitamos dar una idea de los porcentajes para que el SAT identifique cuál es la actividad preponderante. Sin embargo, esta actividad, esta preponderancia vista desde el terreno fiscal, no es algo definitivo y permanente. Las empresas y las personas físicas pueden cambiar lo que es su actividad preponderante de un año a otro. Basta con llenar el formato correspondiente para que la actividad preponderante pueda variarse con relativa regularidad. Y en un caso extremo, incluso yo puedo poner que mi actividad preponderante es 50% por dar clase en una universidad y 50% por mi actividad profesional de servicios profesionales. En fin, esta actividad preponderante, pues es un elemento que aparece también con alguna dificultad en su definición. Y por último, el cuarto elemento de esta nueva forma de ver la subcontratación es que el contratista esté registrado en un padrón público al cual nos referiremos un poquito más adelante. Tercer punto, se discutió mucho el asunto del insourcing, que es este esquema que, como vemos ahora, esta definición, pues son servicios compartidos por empresas de un mismo grupo, pero en este caso, para efectos de permitir estos mecanismos, la ley señala que estos servicios no serán considerados, más bien serán considerados como especializados siempre y cuando no formen parte del objeto social ni de la actividad preponderante de la empresa que lo reciba. Y hay una definición del grupo empresarial establecido una vez más, en este caso en la ley del mercado de valores. Es decir, acudimos a otro ordenamiento para ver lo que significa en el terreno laboral, algo que no fuimos capaces de definir con los conceptos básicos del derecho del trabajo. O sea, el concepto de grupo empresarial en la ley del mercado de valores, pues es un concepto diseñado para el mercado de valores, que es una definición relacionada con la participación directa o indirecta del capital social en una empresa, pero para la lógica de la participación en el mercado de valores, no para la defensa o el respeto de los derechos de los trabajadores. Creo que es una buena idea, pero yo dudo de su funcionalidad en el terreno de las relaciones laborales, en donde, pues otra vez, la lógica es quién es el patrón, quién es el trabajador, no quién tiene qué capital en las empresas. En fin, ya veremos cómo en la práctica
funciona esto. Bueno, otro tema es el asunto de la responsabilidad entre de las empresas frente a los trabajadores. Y esto ahora lo encontramos en el artículo 14, segundo párrafo, que viene de un debate interesante que se dio en los últimos 10 años, por lo menos a partir de la reforma de 2012, en donde la disyuntiva de ella es muy simple. O frente a los trabajadores, las empresas involucradas tienen una responsabilidad subsidiaria o una responsabilidad solidaria. Y creo que por diversos mecanismos, uno de dudosa legalidad, la balanza se empezó a inclinar por la vía de la responsabilidad subsidiaria. Y esto se empezó a reflejar en algunos ordenamientos y había la duda de si ese era el mecanismo de responsabilidad más adecuado. Creo que de manera acertada, ahora este debate queda zanjado con este nuevo artículo 14, al decir, estamos frente a una responsabilidad solidaria de las empresas involucradas frente a los derechos de los trabajadores. ¿Cómo proteger los derechos de los trabajadores frente a las empresas? Pues la respuesta es muy variada en América Latina, los casos de Chile, los casos de Uruguay, en donde han diseñado mecanismos encargados de proteger los derechos de los trabajadores, ya sea, por ejemplo, en el caso de Chile, estableciendo una responsabilidad solidaria, pero limitada en el tiempo, al tiempo que esos trabajadores estuvieron prestando sus servicios para una empresa, o como en el caso de Uruguay, en donde se reconoce esto que allá se llama como el derecho de retención, que es decir, los trabajadores no les cumple la empresa con sus derechos laborales, la segunda empresa tiene el derecho a retener los haberes o adeudos de la primera para pagar los derechos de los trabajadores. Es decir, digamos, hay un catálogo más o menos amplio para proteger los derechos de los trabajadores. En el caso mexicano se desecharon estas opciones y se optó por la redacción de este segundo párrafo del artículo 14, en donde, bueno, sin afán de ser purista en la redacción, pues hay algunos detalles que no suenan bien, como hablar de trabajadores utilizados, que esta expresión pudiera ser un intento de cosificación de los trabajadores y, si me apuran, una de esas está violadora de los derechos humanos. Pero dejemos eso de lado, pero aquí se va a plantear, creo yo, un tema interesante en el cual por ahora no quisiéramos detenernos, simplemente lo anotamos, es cómo este tema de la responsabilidad de las empresas frente a los trabajadores, cómo vive en la práctica, cómo vivía en la práctica y cómo esperamos que viva en la práctica. Y la práctica era muy sencillo. Como hay dos potenciales patrones, pues yo como litigante demando a los dos como condemandado y el único trabajo será, pues ahí localizar al actuario para que haga dos notificaciones. Los dos patrones comparecen, uno niega la relación laboral, el subcontratista dice, sí es mi trabajador, asunto terminado, y el juicio sigue solamente por aquel que reconoció la relación laboral. Este esquema de asesoría, ¿cómo se va a presentar ahora con la solidaridad? En principio ya no se podría optar por esta estrategia de uno se reconoce la relación laboral y otro la niega, sino que acá habría que ver cómo se plantearía la aplicación de un reclamo de responsabilidad solidaria, en donde en principio las dos empresas, si es que fueran codemandadas, tendrían que acudir a juicio y no podría en principio una decir niego la relación laboral si hay evidencias que esta relación se plantea en los términos que ahora está planteando la Ley Federal de Trabajo. Pero digamos ahí, esta parte todavía está con ciertas dudas de cómo sería operativa en la práctica. Me apuro un poquito para no fastidiarlos. El quinto punto que yo quisiera compartirles es la relación jurídica entre las empresas. Es decir, aquí estamos de lleno en el derecho privado, es decir, una empresa con otra empresa, cómo se relaciona. Y la ley ahora plantea estas reglas relativamente sencillas. Por un lado, pues tiene que ser un contrato por escrito y ese contrato debe de señalar el número aproximado de trabajadores que participen en el cumplimiento del contrato. Por lo que toca al contrato escrito, bueno, esto ya venía desde la ley anterior, pero en otros países, históricamente, se ha planteado la posibilidad de que a pesar de que el contrato entre empresas
es un contrato que está de lleno en el derecho privado, el Estado ha considerado, por razones de interés público, por razones de interés superior, en este caso de los trabajadores, o de los consumidores, o de los arrendatarios, incluir cláusulas obligatorias en ese acuerdo privado. Acá se consideró que eso no era conveniente y simplemente se dijo una obviedad, que el contrato sea por escrito y que se ponga el número aproximado de trabajadores. Esta idea del número aproximado de trabajadores no deja de ser una ambigüedad, porque habría que preguntarnos la utilidad. Es decir, un número aproximado que puede ser cualquier cosa, todo puede ser aproximado, y en ese sentido habría que ver la conveniencia y eventualmente la utilidad de que aparezca un número aproximado que pudiera ser prácticamente cualquier cosa. Por otro lado, quisiéramos detenernos un momento en el tema del cumplimiento de las normas. Digamos, ya tenemos un esquema con algunas características, pero ahora el Estado mexicano diseña un esquema de cumplimiento de las normas. Y nosotros sabemos que en sistemas jurídicos como el de nosotros, pues hay básicamente dos formas de controlar que las normas jurídicas se apliquen. Una es el mecanismo preventivo, por la vía de la inspección del trabajo, para tratar de a ese nivel ver qué normas se están aplicando o no, y eventualmente por medio de la inspección del trabajo, pues imponer algunas sanciones. Y el otro mecanismo es el acudir a los tribunales competentes una vez que hay diferencias entre las partes involucradas. Digamos que acá hay un intento de labor preventiva, como lo veremos más adelante, pues se plantea que la inspección del trabajo puede hacer algunas verificaciones y se aumentan de manera considerable las sanciones, por lo menos en el terreno laboral, pero apostarle al cumplimiento de las normas de su contratación por la vía de la inspección del trabajo, pues tiene sus preocupaciones, porque si bien es cierto, desde hace algunos años hay un intento de fortalecimiento de la inspección del trabajo, pues lejos estamos de tener un sistema de inspección preventiva que coadyuve al cumplimiento de las normas. En ese sentido, aunque la autoridad laboral ha señalado que ya se está diseñando un programa de inspecciones del trabajo, pero reconociendo también que no se tiene la infraestructura ni el personal para llevarlas a cabo, y que en ese sentido se está apostando, así se ha dicho, a la buena fe de los actores y a llevar a cabo inspecciones aleatorias en casos en donde haya evidencia de problemas de incumplimiento del nuevo esquema de la subcontratación. En ese sentido, se plantea como un mecanismo de cumplimiento el que haya este registro a cargo de la Secretaría del Trabajo, en donde las empresas que quieran participar en estos esquemas, pues deberán de estar al corriente de sus obligaciones, ojo, fiscales y de seguridad social. Ahorita regresaremos sobre eso, y se establece este procedimiento, un procedimiento donde se solicita en 20 días, si la Secretaría no responde, hacemos un requerimiento en 3 días, y si no, operaría un registro automático. Y este registro pues sería renovado cada 3 años. La Secretaría queda con la facultad de negar o cancelar en cualquier tiempo dicho registro, y que estas personas que estén inscritas pues formarán parte de un padrón que será público y estará disponible en un portal de Internet. Para la aplicación de este esquema, pues se señalan algunos tiempos donde en los próximos 30 días que ya están corriendo, pues la Secretaría expedirá estas disposiciones que permitirán la operatividad del registro, y después se da un tiempo para que las empresas acudan a este mecanismo. 2 reflexiones muy breves sobre este tema del registro, a reserva de que pudiéramos profundizar si es de su interés. Por un lado, creo yo que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en este momento no tiene facultades para tener un registro de esta naturaleza. En ese sentido, creo que entre los cambios que tendrían que hacerse, pues es una reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal,
que señale expresamente la competencia específica de la Secretaría para operar un registro de esta naturaleza. Otra vez, por la vía del derecho administrativo, me parece que hay algunas tareas pendientes que realizar. Y otro comentario que yo quisiera compartirles es un tema que a lo mejor ameritaría un análisis más de fondo y que tiene que ver con el pacto federal. Es decir, ¿a quién le compete qué a nivel federal y a nivel local? Acá tenemos en la Constitución una distribución de competencias en muchos ámbitos que le dan sentido a lo que fue el pacto federal. Y esta división de competencias, habría que ver si la división de competencias que dibuja y plantea la Constitución permite que haya un esquema centralizado de registro de subcontratación. No tengo yo una opinión terminante en un sentido o en otro, pero me parece que el pacto federal habría que ver este registro a la luz de ese pacto federal para ver la coherencia del mismo con el sistema jurídico todo. Por otra parte, este registro busca, y así se dice expresamente, verificar que los allí inscritos cumplan con dos obligaciones: las obligaciones ante el SAT y las obligaciones ante el Seguro Social. No quisiera ser irónico, pero diría, entonces, ¿para qué queremos el registro si la información del SAT, valga la redundancia, ya la tiene el SAT, y la del IMSS ya la tiene el IMSS? Basta con pedirle a esas dos dependencias que nos manden la información. ¿Cuál sería como dicen algunos, el valor agregado del registro de empresas de subcontratación cuando va a verificar una información que se va a acreditar con documentos que le den la ventanilla de al lado? Es decir, habría que ver hasta qué punto este registro, que si bien es cierto, pues ahora aparece como un requisito necesario para operar en este esquema de subcontratación, pues busca verificar algunos datos que no los va a producir el registro, que no los va a producir la empresa que se va a registrar, sino que ya están procesados y se tienen a la mano en otras dependencias como las que acabamos de señalar. Este esquema de supervisión pues se ve fortalecido con algunos mecanismos a los cuales podrá acudir la Inspección del Trabajo, como son estos que aparecen en el nuevo artículo 1004A, en donde la Inspección del Trabajo podrá acudir, si no le encuentra, le dejará un instructivo, y si no comparece, pues se presumirá que no tiene la información correspondiente, y esto podría acarrear algunas multas. Y también quienes no tengan este registro, pues pueden ser acreedores a una multa considerable, y también serían sancionados eventualmente las personas que se beneficien de esta subcontratación. Muy rápidamente, un tema muy polémico, que es el tema de la PTU, de la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa. Digamos, ha sido modificado el artículo 127 de la Ley del Trabajo para agregar esta fracción 8, en donde se señala ahora un monto en la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa, o el promedio de la participación recibida en los últimos días. Digamos que en términos llanos se incorpora un tope al monto que van a recibir los trabajadores de utilidades. Aquí yo creo que estamos olvidando el hecho de que el reparto de utilidades no es ni con mucho un derecho regulado exclusivamente por el derecho del trabajo. Yo diría que en mayor medida o en buena medida es un derecho regulado por el derecho fiscal. Y es ahí donde habría que ver si hay variaciones, no tanto en el derecho del trabajo. Digamos que el derecho fiscal puede identificar el monto de las utilidades, y lo que hace la Ley Federal del Trabajo es, por decirlo de alguna manera, instrumentalizar el derecho, adjetivar el derecho, es decir, cómo se va a repartir lo repartible. Tal vez el debate para los sindicatos debiera ser más preocupante en el terreno fiscal, es decir, cómo se calculan y se definen las utilidades en México, y el otro tema sin duda importante es cómo se reparten. Pero ahorita estamos con la atención en cómo se reparten, sin saber si hay utilidades, sin modificar los esquemas regulatorios de las utilidades. En fin, pero se ha centrado la atención en este segundo aspecto, y
donde me da la impresión, es una mera especulación, que el diseño del reparto de utilidades que aparece en la Constitución pudiera, simplemente lo dejo como una duda, ser diferente a lo que ahora aparece en la Ley Federal del Trabajo. Es decir, habría que hacer un análisis de constitucionalidad de lo que ahora aparece como reforma en la Ley Federal del Trabajo frente al esquema que diseña de utilidades el artículo 123 de la Constitución. Pudiéramos estar ante un esquema, y eso sí, no tengo duda, de que está desvirtuando el reparto de utilidades tal y como fue concebido a lo largo del siglo pasado. Las utilidades fueron pensadas desde las primeras propuestas del siglo XIX como un esquema que permitiría a los trabajadores participar de periodos de bonanza económica que tuviera la empresa. Y si ese es el sentido primigenio de las utilidades, esta reforma acabó con él. Porque simplemente dice, las utilidades tendrán un tope y no podrá rebasar este monto independientemente de que la empresa tenga más utilidades. Ahí hay un debate interesante que algunos colegas ya han empezado a abordar. ¿Qué pasa si las utilidades son muy grandes en un periodo determinado y yo como empresa solo tengo la obligación de pagarles 3 meses o el periodo? ¿Qué hacemos con el diferencial de las utilidades que me quedan? Algunos colegas invocan el artículo 122 de la Ley Federal del Trabajo diciendo que el excedente de esas utilidades se irán a la bolsa de las utilidades del año siguiente. Yo tengo mis dudas de que esto sea así porque esas cantidades son las que no se reclamaron en un ejercicio fiscal y entonces se irían al otro. Acá me parece que hay un mecanismo que permitiría, espero tengamos claridad en los próximos meses, que esos excedentes de las utilidades pues irán a parar al patrimonio de la empresa y no necesariamente habría obligación de repartirlas en un ejercicio posterior. Bueno, habría que analizar a detalle este nuevo esquema. Alguien a lo mejor de manera apresurada escuché decir hace algunos días que a lo mejor hoy en día hay 2 tipos de utilidades en México, aquellas a las que se refiere la Constitución y aquella a la que se refiere ahora la Ley Federal del Trabajo. En fin, son estas dudas que valía la pena después ir aclarando. 8º punto sobre la sustitución patronal. También aquí es un tema interesante que plantea el nuevo artículo 41 y que hay que ponerlo en contexto porque esta propuesta de nueva regulación de la sustitución patronal pues viene de este abuso que se tuvo en muchas empresas en México de transferir la totalidad de los trabajadores para una empresa que ofrecía servicios de subcontratación y que por esa vía pues se pasaban toda la nómina de los trabajadores y desaparecía el patrón real en la relación de trabajo. Entonces, este es el esquema que se pretende eliminar y poniéndole esta condición de que para que surte efecto la sustitución patronal deberá transmitirse los bienes objeto de la empresa o establecimiento al patrón sustituto. Es interesante porque esta transmisión de los bienes no es algo tan sencillo. Cuando vemos en la práctica que el patrimonio de una empresa pues no son siempre o exclusivamente bienes muebles o inmuebles. Puede haber algunos elementos, parte del patrimonio, como patentes, marcas u otro tipo de elementos que habría que ver si la transmisión puede ser parcial. Yo puedo vender una patente a otra empresa y no estar transmitiendo la totalidad. ¿Qué tipo de transmisión de los bienes se refiere el artículo 41? Queda también ahí un poco abierta la posibilidad. Sin embargo, el artículo 4º transitorio pues plantea lo que podríamos denominar como una especie de tregua, ¿no? Es decir, aquellos que hagan una sustitución patronal, pues no tendrán que, bueno, se considerarán como servicios, digamos, bienes no transferidos, si dentro de los siguientes 90 días, como se dice acá, pues se hace la transmisión de los trabajadores de una empresa y que los, entre comillas, absorba la empresa que se está beneficiando de los servicios de subcontratación.
De lo que se está hablando acá es de la posibilidad de que todos aquellos trabajadores subcontratados queden ahora en la plantilla de la empresa que se está beneficiando de la subcontratación. Esto suena bien, sin embargo, no es tan sencillo, sino que el resultado de una posible basificación de los trabajadores que le ofrecen servicios a la empresa, pues es el resultado de análisis económicos, de análisis de costo-beneficio, de conveniencia de costos en la plantilla, independientemente de que hay una logística laboral para llevarlo a cabo. Es decir, yo contrato a estas personas, pero como se sugiere en la reforma, habrá que respetar los derechos laborales. Entre ellos, sin ir más lejos, el tema de la antigüedad. Es decir, si tú trabajabas en una empresa que me subcontrataba y llevaba 5 años, la idea es que esas herencias de antigüedad las asuma la empresa, lo cual no me parece del todo que sea atractivo para las empresas. Algunos expertos consideran que bajo este mecanismo probablemente se podrá contratar entre un 20 y 25%, si bien nos va, de los trabajadores que estén en este esquema. Ya veremos en su momento cuál es el resultado de esta situación. Bueno, me acerco ya al final de mis comentarios. Hay un guiño en el derecho burocrático, ¿no? La idea de, en este artículo 10 bis y el artículo 8, señalar que está prohibida la subcontratación en el sector público federal y en el sector bancario también, con la única condición de que se podrán contratar las empresas si están en este padrón a cargo de la Secretaría del Trabajo. Yo creo que eso suena muy bien. No tenemos el dato de cuánto es lo que implicaría económicamente para el gobierno federal asumir y adoptar estos trabajadores. No sé si esta previsión se tiene hecha en el presupuesto de egresos de la Federación que se está ejerciendo este año. Ese es un tema que no nos toca a nosotros revisar. Lo que sí nos toca revisar es ver cómo se podría dar jurídica y burocráticamente el aterrizaje en la plantilla burocrática federal de los recién llegados trabajadores subcontratados. Y ahí habría que ver cómo se implementa. Ustedes saben que en el sector público federal hay un tabulador de salarios y habría que ver cómo incorporamos a ese tabulador y con qué criterios a los trabajadores, dónde dejamos el reglamento de escalafón. Digamos, yo llevo 10 años esperando que se muera mi compañero para ascender en el escalafón y resulta que ahora llegan 50 sin decir agua va, cuando yo le había apostado a un mecanismo de ascenso regulado desde hace más de 50 años, y ahora, ¿cuál sería el mecanismo de llegada? O haríamos una nómina paralela o lo metemos en la estructura burocrática y la plantilla burocrática. Los pasivos en materia de seguridad social, a lo cual pues ya la doctora Ascensión se referirá, pero digamos, yo nunca he cotizado al Seguro Social, al ISSSTE, y ahora voy a llegar a la Secretaría del Trabajo. ¿A qué nivel? Ya veremos, pero pues yo quiero que me reconozcan la antigüedad que yo llevo trabajando en una empresa. Esto supondría pues algún tipo de convenio con el ISSSTE donde reconozca y absorba los pasivos cuyo costo puede ser muy elevado, a lo cual generalmente tanto el Seguro Social como el ISSSTE son muy reticentes a heredar pasivos laborales que después sean reclamados en otros derechos que plantean esas instituciones de seguridad social. Yo me acerco al final comentando que hay unas cuestiones de un régimen transitorio. Digamos, estos artículos transitorios no solamente se refieren a partir de cuándo entrará en vigor estas disposiciones y estos términos para que la Secretaría del Trabajo expida las reglas con base en las cuales funcionará el registro de empresas subcontratistas y cuál sería el periodo en el cual estas empresas tendrían que regularizarse. Yo terminaría señalando que estamos ante un nuevo régimen de la subcontratación en nuestro país que forma parte de las tendencias de regulación del tema
en América Latina, que es un nuevo modelo que plantea un discreto control preventivo por parte del gobierno, que me parece subsisten algunas ambigüedades y que yo espero podrían irse aclarando en los meses y los años por venir, que se trata de un régimen en proceso de construcción en donde todos, los tribunales, la autoridad administrativa, la inspección del trabajo y la gente que analiza estos temas, pues irán poco a poco haciendo sus propuestas para que este mecanismo vaya siendo perfeccionado y esperemos que en esta etapa de la evolución del régimen de la subcontratación realmente encontremos la fórmula más adecuada para normar este mercado de trabajo de la subcontratación que había sido usado de manera distorsionada por muchas empresas y ojalá este nuevo esquema nos ayude a regularizar y poner en claro las reglas del juego en materia laboral en estos temas. Yo les agradezco su atención y quedamos atentos para hacer algún comentario adicional si lo creen conveniente. Muchas gracias. Muy bien, le damos las gracias al doctor Carlos Reynoso Castillo por su participación. Sin duda ha hecho un excelente análisis del contenido de la reforma, resaltando la intención, las buenas intenciones de aproximarse con una nueva regulación, que es a lo que nosotros le llamamos las luces que se pueden entrever en la reforma, pero con algunas sombras que hemos o que se pueden detectar o que ha señalado el doctor Reynoso. Esta idea de prohibir la subcontratación, pero después permitirla bajo ciertas circunstancias. Es una prohibición que yo calificaría de alguna manera limitada. Un punto que me parece muy importante a resaltar en el contenido de los artículos analizados es la vaguedad conceptual. En comparación con la reforma del 2012, estamos aún más llenos de nociones y de conceptos que en muchas ocasiones escapan al derecho del trabajo y que desafortunadamente tienen una interpretación múltiple. Es uno de los grandes retos que se van a tener que afrontar y hay que tomar en cuenta la reforma del 2012. La Corte, por ejemplo, nunca definió qué se entendía por un trabajo especializado. Bueno, pues ahora tenemos mucho más definiciones que necesariamente vamos a tener que encontrar cuál es su significado desde el punto de vista del derecho del trabajo. También el punto importante que tiene que ver con la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. Digamos que hay dos elementos que posiblemente generaron este consenso forzado, si me permiten decirlo, por parte de los empleadores, fue prohibir la subcontratación, pero permitirla bajo ciertas circunstancias. Prohibir la subcontratación, pero al mismo tiempo permitir eso que se llama subcontratación interna, ¿no? O insource. Y por otro lado, el gran tema que ha motivado la existencia de la subcontratación en nuestro país justamente tiene que ver con el pago de la participación en las utilidades de las empresas. En algún momento las empresas han considerado que se le paga mucho a los trabajadores y en ese sentido acudían a la figura de la subcontratación, que evidentemente ya se pagaba un servicio y no propiamente se le estaba pagando a los trabajadores. Entonces, parte del proceso de negociación fue justamente como lo explicó el doctor Reynoso, yo lo utilizo otra palabra, desnaturalizar la finalidad de la participación de las utilidades de las empresas, de las utilidades en una empresa por parte de los trabajadores. Tenemos, como bien dice, dos regulaciones, la constitucional y la legal. Está el tema también que ha sido característico en las reformas hechas en los últimos años, que para todo la institución que nos va a ayudar a vigilar las reformas que se han
Cuando tenemos otro tema que yo comentaba importante, tiene que ver con el acudir siempre a la inspección del trabajo, como elemento que me parece fundamental, pero cuando tenemos una inspección del trabajo tan pequeña que no alcanza a inspeccionar a la mayoría de las empresas, o al menos a un número significativo de las empresas en nuestro país, pues digamos que podemos ver una sombra en el camino en materia de subcontratación. Finalmente, también en el caso del sector público, otra vez se prohíbe la subcontratación, pero al mismo tiempo se permite bajo sí una serie de esquemas. Me resulta interesante que se hable de servicios especializados. Ustedes saben que el sector de vigilancia, del sector público, de limpieza, son de los primeros que se subcontratan. Habría que preguntarse si esas son actividades especializadas. Le agradecemos mucho al doctor Reynoso su excelente exposición y le vamos a dar el uso de la palabra a la doctora María Ascensión Morales, de quien ya realizó una presentación nuestra estudiante de licenciatura, Natalia Ramos. La doctora María Ascensión Morales quizás sea una de las expertas más importantes que tiene actualmente en nuestro país en materia de seguridad social. Lleva algunos años, no muchos porque es joven la doctora estudiando el tema, pero los pocos años que lleva estudiando el tema se ha convertido en una referencia en la materia. Así que agradecemos mucho su participación y le damos el uso de la palabra. Por favor, doctora. Gracias. Es un gusto participar en este evento académico por varias razones. Un agradecimiento al Instituto de Investigaciones Jurídicas, del cual soy egresada, asimismo al doctor Alfredo Sánchez Castañeda por seguir nutriéndonos con estos eventos, porque nos sirven mucho a nosotros también, así como ponentes son de gran utilidad. Y en tercer lugar, por compartir este evento académico con el doctor Reynoso, de quien siempre le diré que le aprenderé por las aportaciones que nos brinda en sus participaciones. También me voy a apoyar con una presentación PowerPoint, pero iniciaré diciéndoles que todo lo que dijo el doctor Reynoso, en las leyes de seguridad social corren la misma suerte, como decimos en el litigio. La suerte de la principal va a ser para los demás. Entonces, muchos del contenido de lo que ya nos expuso el doctor en cuanto a esas ambigüedades, en cuanto a estas situaciones de la diversidad normativa y la diversidad conceptual, también están reflejadas en las leyes del Seguro Social y la ley del Infonavit. Y el doctor decía, es que se busca esquemas fuera del derecho al trabajo. Yo diría esquemas fuera del derecho social. ¿Por qué? Porque desafortunadamente en nuestro país estas reformas están hechas para los trabajadores asalariados, los que de alguna forma en el empleo formal tienen un patrón debidamente identificado y en otros esquemas no los tenemos tan bien ubicados o tenemos en la realidad nacional y también internacional, tenemos una serie de trabajadores que lo que menos van a tener es protección en ambos campos, tanto en el laboral como el de seguridad social y obviamente en nuestro país en la ley del Infonavit. Entonces, simplemente al momento de que yo exponga, pues traigan los argumentos que ya nos expuso el doctor, porque serán aplicables en el contexto de las leyes del Seguro Social. Quiero comentar con ustedes cuál es el alcance de esta reforma, o como le denominó el doctor Reynoso, la modalidad o este nuevo modelo, ¿sí? Y entonces empezaría recalcando que efectivamente partimos de unos supuestos que inicialmente la figura, la subcontratación, no se da en el núcleo donde debió de haber sido de origen, en el derecho del trabajo, sino que es en la ley del Seguro Social, en la reforma del 2009, de 9 de julio del 2009.
donde se le adicionan 5 párrafos al artículo 15A y que curiosamente con la reforma del 2012 a la ley laboral también se asume o se suma o se adiciona un 15A. El 15A existía desde el 2001, no es desde la ley del 43 ni desde la ley del 73. Se adicionan 2 párrafos, se adiciona el 15A y solamente tenía 2 párrafos. Y aquí desde este origen viene el problema de la conceptualización, porque lo que se añaden en ese artículo son lo que vendría a ser el texto del artículo 12 y 13 de la ley laboral para hablar de la figura de la intermediación laboral. Y posteriormente en la reforma del 2009, con la adición de estos 5 párrafos a dicho artículo, en la iniciativa de reforma se especifica, la preocupación siempre fue regular la subcontratación o intermediación laboral. Y también va a adolecer, como todavía no se ha regulado en la ley laboral esta figura, adolece lo mismo, no hay una definición de qué es la subcontratación y trata de asimilar la intermediación laboral a través de lo que estaba previsto en la ley laboral. También en esta reforma, en esta iniciativa, en la original, se establece que hay que modificar o darle el carácter de sujeto obligado a aquel que se va a beneficiar de los servicios, ¿cuál? El que va a prestar trabajadores a una empresa sin ser directamente el patrón. Se va a establecer, la propuesta es establecer una responsabilidad solidaria. Y si ven, de acuerdo con lo que acaba de comentar el doctor, se vuelve a insistir en esta responsabilidad solidaria. Y vamos a ver qué es lo que sucedió a partir de la reforma, qué sucedió en la práctica y por qué en la actualidad, como lo voy a comentar, se regresa o se insiste otra vez en la responsabilidad solidaria. En ese momento se decía entre la contratista y el beneficiario de los servicios. Y este artículo en los diversos párrafos va a señalar, nos va a enlistar una serie de obligaciones tanto para el contratante como para el beneficiario. Y lo más interesante de la iniciativa que fue propuesta y que fue analizada primero en la Cámara de Diputados es que algo interesante es que se señalaba que había que fortalecer las funciones recaudadoras y fiscalizadoras del IMSS. Y entonces yo también haría la pregunta, bueno, ¿y los derechos de los trabajadores? Porque si esto era lo que movió en ese momento en la reforma de la ley del Seguro Social, pues entonces ahí vemos también su contenido. Tal como se fue planteada la iniciativa, no quedó, fue modificada, el Senado le enderezó esta iniciativa y en su momento me voy a ir deteniendo en los aspectos que el Senado de aquel momento enderezó y que ahora vuelven a surgir esos temas. Estos temas también de la reforma del 2009 son los que se vuelven a tocar en la reforma del 2021. Reforma del 2021, del 23 de abril, se toca este 15A y se le hacen 6 cambios. Básicamente se reformula, desaparece el 15A de la ley del Seguro Social y se reformula para armonizarlo con lo que quedó establecido en la Ley Federal del Trabajo. De tal suerte que vamos a encontrar también temas como servicios especializados, la ejecución de las obras especializadas y se tienen que cumplir con los requisitos de la Ley Federal del Trabajo. Es decir, tenemos que tener pleno conocimiento que se reformó la Ley Federal del Trabajo porque todo eso es aplicable en este 15A. Entonces ya quedan eliminados conceptos, subcontratación o intermediación y a eso me refería, esta diversidad de conceptos y que lo peor de los casos es que ni siquiera se alcanzaban a distinguir en qué consistía uno y en qué consistía el otro. Se vuelve a hablar de la responsabilidad solidaria, ya existía y se habla de esta responsabilidad
entre la contratista y la beneficiaria ante el incumplimiento en materia de seguridad social. Y aquí podría pensarse que cuál es la sorpresa si ya se hablaba. Bueno, pues que indebidamente estaba regulada indebidamente en el 15A, porque sí se hablaba de una responsabilidad solidaria, pero en realidad no lo era, sino que tenía todos los tintes de una responsabilidad subsidiaria. ¿Por qué? Porque si el contratista, el que ponía el servicio de un tercero a los trabajadores, era el primero obligado ante el instituto. Solo en el caso de que incumpliera, el instituto tenía que ir a requerirle el pago, los capitales constitutivos y todo aquello que se generara. Y si este no cumplía, es entonces el momento que se podía requerir a la solidaria. Y obviamente, pues entonces no estábamos hablando de una responsabilidad solidaria, donde si no pagaba uno, tendría que pagar el otro. Pero el camino no era fácil. ¿Y por qué no era fácil? Porque el instituto estaba obligado en términos de la regulación, primero exigirle al que ponía los trabajadores al servicio del tercero. Y solamente que este no cumpliera, entonces irse con la beneficiaria. Pero la beneficiaria tampoco se quedaba con los brazos cruzados. Se promovieron una cantidad de juicios para denunciar o para reclamar, impugnar que el instituto no acreditaba que primero hizo el requerimiento al patrón. Entonces no fundaba ni motivaba los requerimientos, los créditos fiscales que le hacía a la beneficiaria. Ese era uno de los supuestos. No motivaba. Y en segundo, pues tampoco podía acreditar que primero, o sea, que sí hizo el requerimiento a la contratista y esta no cumplió. Otro tema que también fue producto de la reforma del 2009 y que se reitera aquí en la reforma del 2021 es que las obligaciones patronales. Inicialmente en la reforma del 2009, en el proyecto que se sometió en la Cámara de Diputados, se establecían las obligaciones para que los patrones que utilizaran la figura o lo que queremos conocer como subcontratación, informaran mensualmente, ¿sí? El Senado corrigió y dijo, no, esto es una locura, las empresas hay que apoyar, eso lo dicen ambas, tanto la Cámara de Diputados como los senadores, dicen hay que regular esta figura, pero sin afectar la productividad ni la competitividad de las empresas. Y entonces estarle exigiendo informaciones mensualmente sería generarles una carga administrativa sumamente costosa. Pero también la veían delante o respecto del instituto. Decían, bueno, es que tampoco el instituto va a tener la capacidad para estar recibiendo, verificando y resolver para actuar en sus funciones. Entonces, el Senado del 2009 resuelve que no, que tiene que ser trimestralmente y que se resuelve ahora en el 2021. Que esos informes, esas declaraciones informativas ahora se realicen en forma cuatrimestral respecto de ese mismo periodo. Eso es lo que va a tener que ahora cumplir la empresa que se dedique a las obras especializadas o los trabajos especializados, pero con la variante que ahora nada más es el que se dedique a eso, ya no es la beneficiaria, porque en la reforma tal como estaba el 15A, era para ambos la obligación, ahorita ya nada más queda para uno, para el que va a realizar con base en la nueva normatividad. Y al igual que está regulado en la Ley Federal del Trabajo, para que el instituto pueda considerar a este patrón, pues va a tener que exhibir la copia de ese registro público, la copia ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. ¿Qué se incorpora como novedades?
Pues que va a haber un convenios de colaboración y IMSS y Secretaría del Trabajo a través de intercambiarse información. En su caso, a realizar la verificación conjunta del incumplimiento de las obligaciones en materia del pago de las cuotas obrero-patronales, y se establece en cierta forma una obligación al IMSS de informarle a la Secretaría del Trabajo sobre el incumplimiento para los efectos señalados en la Ley Federal del Trabajo. Entonces, como se dan cuenta, hay una reformulación, desaparece el 15A de la reforma del 2009. También en el 2009 se reformó el artículo 75, que tiene que ver con la clasificación de las empresas para determinar la prima que deberán cubrir en materia de riesgos de trabajo. Igual, la iniciativa que fue presentada primero en el 2008 proponía que las empresas fueran clasificadas en la actividad más riesgosa, ¿sí? Las empresas subcontratistas. El Senado también le vuelve a corregir la plana y dice que no, que eso, vuelve a insistir el Senado, que afectaría la competitividad y que lo más conveniente era que estas empresas subcontratistas pudieran tener diversos registros patronales por cada una de las clases conforme a la revisión de la siniestralidad. Y esto en la práctica así se vino haciendo. De tal manera que de las 5 clases tenemos la primera, es la de menor monto de la prima, y la quinta es la de mayor monto, valor de la prima. ¿Qué sucede en la reforma del 2021? Bueno, pues también aparece el artículo 75, que se refiere a la clasificación de las empresas, pero curiosamente, o más bien dicho, regresando a lo que fue el proyecto del 2009, se deroga el segundo párrafo. ¿Y esto qué significa? Que ya pierden, así lo dice la exposición de motivos de esta iniciativa de 2021, que van a perder el privilegio de clasificarse en cualquiera o en las 5 clases en materia de riesgos de trabajo, y les dan, en el transitorio quinto, les dan 90 días naturales a partir de la entrada en vigor de estas reformas para que den de baja todos los registros que tenían. Y solamente aquellas empresas subcontratistas que no lo hagan en el tiempo establecido, el IMSS hará lo propio, es decir, las dará de baja. Este es un artículo que de un sector de los patrones le ha preocupado o tiene la preocupación. ¿Por qué? Porque los que se dedicaban a esto y cierta forma, pues sí estaban afiliados al Seguro Social, obviamente trataban de ubicar a sus trabajadores en la clase de menor pago de la prima, ¿sí? Y lo que tengo entendido por funcionarios del IMSS era que muchas veces se daban de alta o los tenían clasificados en la de menor valor cuando el grueso o la actividad era de alto riesgo. Entonces, esto sí que les está preocupando. Esto es lo que se ha cuestionado de esta reforma, que desaparece ese privilegio y que tendrán ahora que darse de alta o regularse, clasificarse conforme lo establezca el reglamento de afiliación, clasificación de empresas, recaudación y fiscalización. Entonces, quizá el 15A, por todas las ambigüedades que vienen trayendo de la Ley Federal del Trabajo, no ha sido tan discutido en respecto de la Ley de Seguro Social, pero este punto sí les va a pegar, y sí les va a pegar a quienes estaban afiliadas, porque recordemos que si, tal como lo señaló el doctor Reynoso, estamos hablando de los que sí, aunque sea de esta forma, los tienen afiliados, pero tenemos el grueso que ni siquiera están afiliados y que obviamente no gozan ninguno de los derechos. Entonces, estamos hablando de un pequeño porcentaje que dentro de todo estaba afiliado.
¿Qué otros puntos son los que abarca la Ley de Seguro Social? Bueno, pues en el capítulo de infracciones y sanciones establece una nueva infracción a todo el listado, a todo el gran listado, que está en el 304 A, y en la fracción 22 introduce una nueva fracción: presentar fuera del plazo la información prevista en el 15A. Es decir, toda la información que tiene que ver con ahora el subcontratista en cuanto a su domicilio, el objeto social, el contenido del contrato, etcétera. Entonces, ya hay una sanción por no presentarlo, pero aquí es inclusive presentarlo fuera del plazo. Y también se modifica el 304B, donde se agrega una fracción para reubicar la fracción 22. Y aquí vamos a encontrar nada novedoso, nada que tenga que ver como toda la explicación que nos dio el doctor Reynoso, porque en cierta forma el foco, el centro de la reforma no son las leyes del Seguro Social, es precisamente la Ley Federal del Trabajo. ¿Y en qué consiste la reforma en esta materia? Pues únicamente las multas siguen igual, de 20 a 350 veces, pero ahora sí se actualiza, que va a ser a razón de la UMA. Y se introduce una nueva fracción para señalar esta multa no existía, que ahora será de 500 a 2,000 UMA. Es decir, se incrementó la sanción. Y yo había hecho referencia en otro evento que, bueno, pues para efecto de patrones y trabajadores, pues ya se homologa la UMA, nada más que con una gran diferencia, que en los patrones les va a beneficiar porque la UMA es más baja, sea como sea, aunque se ha incrementado, la UMA es más baja. Pero en el caso de los trabajadores, pagar las pensiones a razón de UMA, pues es bastante lastimoso porque sabemos que la UMA es mucho menor. Entonces, para ellos, bueno, aunque se actualice la UMA en el primer evento, pues no les saldrá tan caro. Pero si lo comparamos con los trabajadores, así el vivir durante la época más vulnerable de la vida a razón de UMA, pues es complicado. Y ahí tenemos varias iniciativas en la Cámara de Diputados en relación a a derrumbar la UMA en materia de seguridad social respecto de un tema que lo señaló el doctor y que no está presente: los derechos de los trabajadores. ¿En dónde está hasta este momento de lo que he comentado en la ley del Seguro Social? ¿En dónde se está dirigiendo? En la iniciativa del 2009, igualmente como cuando endereza la plana el Senado, y en esta iniciativa y los comunicados que han emitido los institutos, la misma Secretaría del Trabajo, se habla de cuánto van a recaudar, ¿sí? Entonces, no escucho cuántos trabajadores ahora finalmente van a recibir sus prestaciones en diferentes ámbitos del derecho social que regulan las 3 leyes de la materia en nuestro país. También en el 7º transitorio se establece una figura que ya fue suficientemente comentada por el doctor Reynoso, que es la sustitución patronal, en los mismos términos, que se migren los trabajadores, se reconozca la antigüedad, los riesgos de trabajo terminados, etcétera, etcétera. Y se van a señalar, se señalan reglas para la determinación de la clase, la fracción, la prima. El día de ayer ya se emitió una circular donde con relación a este punto ya se establecen las disposiciones o cómo va a ser el procedimiento para, en dado caso que las empresas las beneficiarias decidan regularizar y adquirir este compromiso con sus trabajadores. Pero también he escuchado por algunos, pero esto no nos obliga. O sea, no hay una obligación de quedarse con los trabajadores que tuvieron la beneficiaria. No asume que esto implique que los obliguen a regularizar y a ponerlos como
personal en su plantilla. Y de la Infonavit ya ni hablamos. ¿Por qué? Porque esta ley fue reformada el 4 de junio del 2015. Entonces, vean, en el contexto normativo, la subcontratación inició en fiscal, luego se vino a la ley del Seguro Social, luego la laboral y terminó en la del Infonavit. Y la de Infonavit, cuando se presenta la iniciativa, lo que se pretendía era homologarla con base en la reforma de 2012 a la ley laboral. Pero el resultado no fue tal, porque no se homologó conforme a la ley del Federal del Trabajo. Lo único que se hizo fue adicionar el artículo 29 bis. ¿Y qué es el 29 bis? No es otra cosa que el hermanito de lo que era el 15A de la ley del Seguro Social. Si bien se discutió, y algo interesante dentro de esta dispersión de conceptos, en la iniciativa de la ley del Infonavit, cuando se habla de la figura, se habla de la tercerización. No se dice subcontratación, no se dice otros términos, sino se refieren a la tercerización. Y entonces lo que hacen es únicamente copiar el artículo 15A de la ley del Seguro Social, crean el 29 bis y lo pegan. Y a mí me llama la atención porque si lo que se quería era homologar o armonizar con la ley del trabajo, no sucede. Si recordamos que el 15A de la ley del Seguro Social fue del 2009 y no tenía nada que ver el contenido del 15A de la ley del Seguro Social con el 15A de la ley federal del trabajo. Aquí también se habló, una de las justificaciones era facilitar las funciones de recaudación y fiscalización del instituto. Y por eso señalaba también el instituto, el director del instituto salió a decir cuánto van a recabar a partir de esta reforma. Ya también se reformó con base en la del 21, se reformó el artículo 29. Si ven, apareciera como que se pretende ahora homologarizar la figura de la sustitución patronal, pero lo único que hace en cuanto a la responsabilidad solidaria establece 3 meses. Señalé si el 29 bis que se incorporó en el 2015 a la Infonavit fue la copia del 15A y ahora el 15A fue reformulado, pues exactamente sucedió con el 29 bis. Y entonces, pues también van a tener que emitir o hacer sus declaraciones de información cada cuatrimestre, van a precisar el contenido, tienen también la obligación el instituto de informarle a la SEP. Es decir, ahora lo que se modificó en el 15A, esa reformulación del 15A, es exactamente lo que se hizo en el 29 bis. No hay sorpresas. También los convenios de colaboración, intercambio de información, verificación conjunta. O sea, se volvió a pegar lo que se hizo en la ley del Seguro Social. ¿Qué podría concluir? Bueno, ya el doctor Sánchez Castañeda había señalado que es importante, yo creo que algo positivo que hay que reconocerle a esta reforma, que por fin en paquete toma todos los ordenamientos jurídicos para no caer de por sí. Esta reforma tiene muchas ambigüedades, pues cada uno de los ordenamientos caminaba por diferentes rumbos. Entonces, sí es positivo que se haya hecho una reforma en paquete que incluye a todos los ordenamientos que tienen que ver con la materia. También, ¿qué es lo que dejaríamos pendiente? Que tanto las iniciativas en estas materias de la Ley del Seguro Social y de la Infonavit, aparte de la facultad recaudadora y fiscalizadora de los institutos, decían que con esto se argumentaba que con esto lo que se iba a tratar es de evadir la simulación en las relaciones laborales, evitar el subregistro y sobre todo la evasión en el cumplimiento de las obligaciones en las cuotas obrero-patronales. Vamos a dejar ahí la duda,
porque si eso se planteó en el 2009 y a la fecha no sabemos o cuál fue el resultado, tan es así que amerita una nueva reforma, esperaríamos y deseamos que a lo futuro sí se logre que los trabajadores sean debidamente registrados con base en los salarios base de cotización con los que realmente están percibiendo, porque si no es así, les va a afectar no solo a los de la subcontratación, como ha sido a lo largo de la vida laboral. Si no están registrados, les afecta en todas sus prestaciones y sobre todo les afecta en la más importante, que es el corazón, desde mi punto de vista, de la seguridad social, que es en materia de pensiones. ¿Por qué? Porque ese es cuando ya hay que asegurar, en ese momento hay que asegurar el ingreso de los trabajadores y es cuando desafortunadamente en nuestro país no lo tenemos. ¿Qué otra cosa podríamos señalar como puntos a considerar, a tomar en cuenta? Que como la preocupación hasta ahorita de lo que he escuchado es el artículo 75, es obvio que va a haber impugnaciones contra ese artículo. ¿Por qué? Porque van a estarse a lo que diga el reglamento. Y el reglamento de entrada pues nos dice que es en la actividad o más preponderante o la más riesgosa. No sé ahí cuál vaya a ser la situación, pero sí lo que estamos seguros es que muchas de estas empresas van a impugnar ese artículo 75. En resumen, sí se trata aparentemente de este nuevo modelo del régimen de subcontratación. Sin embargo, a mí me deja un sabor agridulce en el sentido de en las tres, en esta y en las pasadas reformas, parece ser que el foco de las reformas fue el elemento de la recaudación y el elemento de la fiscalización. Y no se toca en ningún momento qué se va a hacer con todo aquel ejército de trabajadores que no entran ni en el empleo formal, ni entran en el empleo de la subcontratación, y sobre todo cuando la Ley Federal del Trabajo permite que no se afilien los trabajadores al tener considerado hasta la fecha lo de riesgos de trabajo. Y en caso de que un trabajador no afiliado al IMSS sufra un accidente de trabajo, lo primero tendrá que hacer él o sus familiares es promover el juicio correspondiente. Y si bien le va después obtener una sentencia, ahora con los tribunales laborales, obtener una sentencia que obligue al patrón a indemnizar. Entonces, por un lado, queremos resolver respecto de aquellos que medianamente, vamos a imaginarlos, están dados de alta, burlando las normas, pero no se ha resuelto un problema mayúsculo que es respecto del otro sector importante de los trabajadores que no están afiliados, y no estamos resolviendo la permisión de la Ley Federal del Trabajo de que si no afilian no hay problema, ve y demanda, y al cabo, al final de cuentas, tendrás una indemnización previo que ganes el juicio correspondiente. No hablaré del reparto de utilidades porque en la Ley del Seguro Social está excluido para comprender que forma parte del salario base de cotización. Y no comenté nada sobre la reforma a la ley burocrática, y no comento nada porque de la reforma hacen caso omiso, no se meten con la ley del ISSSTE. No hay ninguna disposición para la ley del ISSSTE. Y entonces, ¿qué es lo que tendrían que aplicarle? Los mismos efectos que pretenden para los privados, ¿verdad? Entonces, también que el Estado les reconozca, los ingrese, les reconozca antigüedad, que esta antigüedad va a ser muy importante para el otorgamiento de sus prestaciones de este momento y sus prestaciones futuras. Esto es lo que tendría para comentar. Nos queda claro que independientemente de que se trata de una reforma integral, el enfoque está en lo laboral. Y señalé desde el principio de mi intervención que la suerte de lo que corra el ordenamiento laboral
tendrá futuro las dos leyes, la del Seguro Social y la del Infonavit. ¿Respecto de quién? Respecto de los trabajadores que reciban un salario. Muchas gracias. Muy bien, le agradecemos a la doctora María Ascensión Morales su excelente y clara exposición. Entre nosotros siempre hemos discutido cómo el derecho social tiene, en relación con los trabajadores, tiene dos grandes apartados, igual de importantes. Por un lado, el que se refiere a los derechos que tienen las personas que laboran como trabajadoras, y por otro lado, el otro, digamos, 50% que tiene que ver con sus derechos de las personas que laboran en materia de seguridad social. Entonces, siempre se vienen haciendo modificaciones y el tema de la seguridad social se deja o se ha dejado pendiente o incompleto con las reformas que se realizan. Entonces, sí tenemos reformas parciales, incompletas, que no se realizan de una manera íntegra, como lo acaba de comentar la doctora María Ascensión Morales, pues evidentemente vamos a tener una serie de dificultades para la aplicación práctica. Sin duda, a todos nos pareció excelente la comparación que hizo la doctora con lo que se discutió y quedó en la reforma del 2009 y ahora con lo que se está realizando con la reforma del 2021. Esta relación espejo que hay entre las reformas laborales y las que tienen que ver con la seguridad social, que no se hicieron en todos los casos. Sí se trató el tema de trabajadores burocráticos en materia laboral, pero en materia de seguridad social, como lo acaba de decir la doctora, no fue abordado. Y bueno, pues, sin duda interesante, como también lo comentó la doctora al final, pensar la subcontratación, como lo comentó también el doctor Reynoso, pensar la subcontratación bajo un enfoque integral de nuestro derecho del trabajo. Si no lo hacemos así, vamos a seguir teniendo reformas con muy buenas intenciones, pero quizás no con los mejores resultados. Como lo dijo la doctora, no tenemos datos reales de lo que pasó con la reforma de 2019. No discutimos cuál es el salario promedio de un trabajador en régimen de subcontratación. No discutimos cuál es el salario real de un trabajador que no está bajo dicho régimen. Si ustedes ven las estadísticas, se van a dar cuenta que es prácticamente igual el ingreso que tienen, lo que resulta o lo que hace difícil pensar que van a obtener mayores ingresos. Así que hay una serie de temas integrales que necesariamente se tienen que considerar y tener información de cómo ha funcionado, para en función de cómo ha funcionado o no funcionado determinadas reformas, entonces sí estar en condiciones de hacer modificaciones. Mientras, como lo dijo la doctora, se cotice con un salario al Seguro Social y el trabajador reciba otro salario, pues va a haber una repercusión, estando no en un régimen de subcontratación, porque a veces en el discurso, pues digamos, en el discurso primario se dice que la subcontratación implicaba la negación de derechos laborales y en muchas ocasiones en realidad no era así, sino que se le pagaba a los trabajadores los mínimos laborales que están en la legislación laboral. Pero eso también sucede en el sector de trabajadores que no se encuentran bajo dicho régimen. Entonces, ese análisis fino quizás sería importante que se hubiera realizado para la reforma que se acaba de aprobar por nuestro Congreso. Vamos a darle el uso de la palabra por escasos 3 minutos al doctor Reynoso y a la doctora María Ascensión Morales para que concluyan su participación. Les enviamos algunas de las preguntas que ustedes formularon, así que ya las tienen ellos y esperaría yo la intervención del doctor Reynoso en primer lugar. Por favor, doctor. Muchas gracias. Pues brevemente, tengo el gusto de recibir 3 preguntas que trataré de responder muy puntualmente. El caso de Mariana López nos dice que en el caso de un corporativo inmobiliario
hay mucha gente que participa en él que no participa en la generación de la riqueza, que hasta dónde tienen derecho de utilidades. Y bueno, aquí la respuesta es muy clara. El artículo 126 y 127 de la Ley Federal del Trabajo dicen con toda claridad qué empresas están exceptuadas del pago de utilidades y cuáles son las reglas específicas que deben de reunirse en un trabajador para que tenga derecho a utilidades. Es decir, ahí está muy claro, y este concepto de participación o no en la generación de la riqueza es algo desconocido para el derecho del trabajo, por lo menos en México, y tendríamos que apegarnos a esas reglas de quién tiene derecho y quién no tiene derecho al pago de las utilidades. En el caso de Argelia Cadena nos pregunta el asunto de los términos, de estos 90 días, a partir de cuándo se empiezan a contabilizar. Bueno, son dos supuestos. En el caso de la sustitución patronal, el artículo 4º transitorio da estos 90 días a partir de la publicación de la reforma y al día siguiente su puesta en vigor, para efectos de esta, entre comillas, absorción de trabajadores, y da esos 90 días. El otro espacio de tiempo que da la ley es para efectos de que las empresas se inscriban en el registro correspondiente de la Secretaría de Trabajo y se regularicen, pero esos 90 días no empiezan a correr, sino a partir del momento en que la Secretaría de Trabajo publique las reglas específicas de cómo va a funcionar este tipo de esquema. Y por último, nos hace favor José Antonio Barona de preguntarnos cómo se hará la recolocación de los trabajadores a propósito de la sustitución patronal. Bueno, es una pregunta interesante que no tiene respuesta específica en la Ley Federal del Trabajo. La ley simplemente dice, les doy 90 días para que esos trabajadores que ustedes recibían como subcontratados, los reciban en la empresa. ¿Cómo le van a hacer? Pues ya es problema de ustedes, y ahí necesitamos un abogado experto que les diga cómo hacerlo. Es bastante complicado. Tendríamos que hacerles un contrato reconociendo antigüedades. Habría que hacer una ingeniería jurídica del cómo hacerlo, que no está dicha expresamente en el texto de la ley. Simplemente la ley da ese espacio para que esa, digamos, como lo llama el licenciado Barona, recolocación o contratación o absorción de trabajadores, pues se haga con base en la Ley Federal del Trabajo, sin señalar cómo exactamente se lleve a cabo, ¿no? Gracias al doctor Reynoso. Le damos la palabra a la doctora María Ascensión Morales. Yo nada más reiteraría que la suerte de lo principal lo van a correr las otras leyes, porque esos son los puntos que también son objeto particularmente de la ley del Seguro Social. Entonces se tendrán que emitir los procedimientos de cómo, ya sea que de la propia Secretaría del Trabajo o de cada uno de los institutos, cómo se va a hacer esa regularización o esa transmisión o esa migración de los trabajadores. Esperaríamos, igual había señalado, pues sí esperamos y deseamos no solo que se recaude y se fiscalice, sino que se amplíe la cobertura de los trabajadores que estén protegidos. Vamos a ver el beneficio de la duda, qué va a pasar. Vimos 2009, al menos en materia de seguridad social, parece ser que no fue todo lo viable. Esperemos que con base en la reforma laboral, que ahora sí es la que va liderando el proyecto de reforma, pueda tener un buen aterrizaje en las otras leyes de carácter social. Muy bien, muchas gracias a la doctora María Ascensión Morales. Evidentemente no nos debería de quedar este sabor de boca de que se trató de en materia de seguridad social, una reforma recaudatoria, sino de una reforma, como dice la doctora, para incrementar el número de personas afiliadas a la seguridad social y para que coticen con sus salarios reales, que sin duda es un punto también muy importante. Las anteriores reflexiones realizadas por el doctor Carlos Reynoso, por la doctora María Ascensión Morales, pues nos permiten hacer un balance positivo por la idea de realizar una reforma integral en materia de subcontratación, de realizar regulaciones bajo una nueva perspectiva o un nuevo modelo
en la legislación laboral, con sus repercusiones en la seguridad social, pero como lo anunciamos con el título de nuestra mesa de discusión, hay algunas sombras que nosotros vemos que necesariamente se tendrán que disipar. Tiene que ver mucho con la claridad conceptual, como bien lo señaló el doctor Reynoso. Si me dejan hacer un comentario, yo les diría que tenemos muchos conceptos de contenido ideológico a los cuales se les quiso dar forma jurídica y quizás el enfoque debió haber sido al revés. Es decir, tener conceptos jurídicos con claros contenidos ideológicos. Vamos a ver cómo van a ser interpretados por los tribunales y vamos a ver cómo va a repercutir en un avance real para evitar la subcontratación simulada o dolosa. Dicho sea de paso, conceptos interesantes que tenía la antigua regulación que tampoco fueron definidos nunca por nuestra Suprema Corte de Justicia. Vemos que en la materia la Corte realice cada vez un papel más importante en la materia y nos ayude a definir estas ambigüedades conceptuales y por supuesto se avance mucho en materia de seguridad social en relación a la subcontratación. Les quiero agradecer de una manera pues muy amplia su participación, todos los comentarios positivos que hicieron hacia los ponentes y los estaremos invitando nuevamente para que nos acompañen en el Instituto de Investigaciones Jurídicas para seguir analizando los problemas nacionales, para proponer algunas soluciones, particularmente en materia de derecho del trabajo y de la seguridad social. Así que muchas gracias a todos ustedes y hasta la próxima.